Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 3 de marzo y seguimos en la palabra Mateo capítulo 19, versículos 23 al 30. El título del devocional de hoy es ¿Quién pues podrá ser salvo? Esta es la pregunta que hacen los discípulos cuando Jesús les dice que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Jesús les explica que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos y todos los judíos en ese entonces pensaban que la riqueza de una persona era una muestra del favor de Dios hacia la persona. Si la persona era rica es porque Dios había bendecido a esta persona. Vamos a ver la palabra aquí empezando en el versículo 23. Y Jesús sigue con el tema de ser pequeño para poder entrar en el reino de Dios. Los grandes, los autosuficientes, los ricos, los orgullosos no podrán entrar al reino de los cielos. Dice la palabra empezando en el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Como les dije, los judíos en los tiempos de Jesús pensaban que la riqueza material era la prueba de que Dios amaba a esa persona. Que todas las cosas, a los buenos, a los que Dios ama, les va a ir bien materialmente. Entonces, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si un rico no puede ser salvo, entonces ¿qué con nosotros los pobres o con los malos? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Se acuerdan que el día domingo, cuando vimos la prédica sobre Zaqueo, que vimos este pasaje diciendo que es imposible para un hombre ser salvo? Es imposible ganarse la salvación a través de las buenas obras, a través de la justicia de uno, porque todos somos pecadores. Dice Jesús aquí: es difícil, no difícil, es imposible para un hombre despojarse de toda su riqueza y de su autosuficiencia y su ego y orgullo para poder entrar al reino de Dios. Pero para Dios todo es posible. Dios puede transformar el corazón del ser humano para soltar la riqueza, la autosuficiencia, para no depender de su propia justicia y así entrar al reino de Dios con las manos vacías, como un niño pequeño, humilde, dependiente, arrepentido de corazón. El cambio sobrenatural que puede traer Dios en el corazón humano, que por su naturaleza es endurecido, es duro, es orgulloso, rebelde, rechaza la gracia. Sigue la palabra de Dios en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y quizá Pedro y los discípulos aún no entendían que la salvación que ofrecía Jesús era por gracia y por fe, no por obras. Porque acuérdense de lo que pregunta el joven rico en el pasaje de ayer: ¿qué más debo de yo hacer? ¿Qué debo de agregar a mi vida, a mi currículum? Oh Dios, ¿qué es lo que yo debo de hacer para ganarme la salvación? Y yo creo que Pedro quizá le estaba diciendo a Jesús: mire Jesús, hemos hecho lo que tú le pediste al joven rico, en renunciar todo, en sacrificarlo todo para seguirte a ti. Hemos hecho lo siguiente, tenemos el derecho de ganarnos algo. ¿Cuál es entonces nuestra recompensa? Jesús, hemos dejado todo, nuestra familia, nuestros trabajos. ¿Qué pues tendremos de recompensa? ¿Cuál será nuestro premio, Jesús?
Y Jesús, con mucho amor y cariño hacia los discípulos, les dice así. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vemos que en el reino de Dios todo es al revés. Los ricos llegarán a ser pobres. Los pobres serán ricos. Los que renuncian todo, lo ganarán todo. Dice Jesús: el que se niega a sí mismo y carga su cruz, el que se muere conmigo todos los días, él puede ser mi discípulo y él recibirá la recompensa eterna. Igual aquí Jesús dice: todo lo que tú has dejado no se puede comparar a la gran ganancia que es seguirme a mí, que es humillarte y soltar todo lo mundano para ganarte lo celestial. La promesa de Cristo Jesús: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Además, tendrán el privilegio de poder reinar, gobernar, juzgar juntamente con Jesús. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús está diciendo que el camino hacia arriba es hacia abajo. ¿Quieres sentarte en el trono? Hazte un esclavo, hazte un siervo. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres ganarte todo? Piérdalo todo. Y Jesús promete que Él mismo nos dará estas recompensas. Jesús no miente. Él siempre es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. La pregunta que hicieron los discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Es posible para el hombre hacer todas estas cosas? ¿Ser siervo y esclavo? ¿Ser humilde? ¿Renunciarlo todo? No, no es fácil. Más bien, es imposible. Pero con Dios todo es posible. Cuando por el poder de su Espíritu Santo Él toca nuestros corazones y nos transforma desde el interior, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir. Él cambia nuestros valores, nuestra perspectiva. Él cambia nuestra cosmovisión y nuestro corazón. Podemos seguir a Cristo Jesús. Podemos renunciar las cosas de este mundo. Podemos descender, humillarnos, ser siervos y esclavos de los demás como lo fue Jesús. Podemos soltar las cosas de este mundo. Podemos renunciar nuestro ego y nuestros derechos. Podemos ser los últimos y seguir el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Nos somos transformados desde el interior. Cuando Dios nos regenera, nos da un corazón nuevo. Así que oremos de esa manera: oh Señor, queremos seguir el ejemplo de Cristo. Queremos ser los últimos, queremos ser siervos y esclavos. Queremos bajar, queremos descender, queremos soltar las cosas, queremos renunciarlo todo. Porque como dice aquí Jesús, es gran ganancia. Es gozo, alegría, es un privilegio para mí poder seguir a Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.